¿Qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, ¿sabes qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, Sorete. Te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. ¿Qué opinión te merece este estilo para hablar de política? Déjame decirte que no es azaroso. El economista y diputado Javier Milei lo tomó del libertario Murray Rothbard. De Rothbard, Milei toma el estilo populista, excéntrico y provocador propuesto por Rothbard en su texto de 1992 titulado Populismo de derecha, una estrategia para el paleolibertarianismo. El paleolibertarianismo fue una estrategia de activismo político de libertarianismo de derecha. Paleo significa antiguo, primitivo. Fue desarrollada por teóricos anarcocapitalistas estadounidenses como Murray Rothbard y Lew Rockwell en el final de la Guerra Fría. La idea era usar mensajes accesibles para las personas trabajadoras y de clase media. Su propósito manifiesto era, tal como lo establecieron por escrito, apelar a las masas directamente para poner en cortocircuito a los medios de comunicación dominantes y las élites intelectuales. Movilizar a las masas populares contra las élites que las están saqueando, confundiendo y oprimiendo, tanto social como económicamente. El propósito era radicalizar a los ciudadanos contra el Estado y desmantelar el estado de bienestar. Milei siguió la sugerencia de Rothbard. Se presentó en el 2019 en un festival de anime disfrazado de superhéroe, así como en un teatro cuyo telón de fondo estaba conformado por economistas de distinto tinte político. Y, como muchos sabemos, llenó de insultos los canales de televisión argentinos durante varios años. Mi misión en el mundo, dijo, es cagarlas en el culo a keynesianos y colectivistas. De Rothbard tomó la idea de privatizar las calles. En el programa chileno Vía Pública dijo, cada uno se encarga de cuidar su calle, básicamente porque eso genera ingresos, es decir, que uno debería tener que pagar un dinero para ingresar a una calle. Cada vez que visitó Chile dijo, escupe socialismo. ¿Cómo es que la derecha llegó a lucir de esta manera, tan excéntrica? ¿De dónde salen las ideas del libertarianismo de derecha? En este video tratamos de averiguarlo. Una autora muy leída por los libertarios de derecha es Ayn Rand, defensora del ateísmo y del anticolectivismo. Es la perspectiva que adoptan sus libros La virtud del egoísmo y La rebelión de Atlas. Rand era rusa, vivió 10 años en la Unión Soviética y luego emigró a los Estados Unidos. En su novela más divulgada, La rebelión de Atlas, imagina una antiutopía en la que un país se resquebraja por la intervención del Estado. La sociedad para ella se divide en saqueadores y saqueados, y básicamente la víctima de todo este esquema es para Rand el empresario. El principal culpable de este esquema para Rand es el Estado, y quienes cuestionan esto, para Rand, lo hacen meramente por envidia. Aquí aparece un argumento que no es político, sino psicológico, pero que está presente permanentemente en la derecha. Tratar de justificar ciertos reclamos y ciertas críticas diciendo que en realidad la persona que postula esto es envidiosa. El libro de Ayn Rand fue muy popular en los Estados Unidos y se adecuó muy bien al esquema de self-made man, de persona que se hace a sí misma, tan propio de la narrativa estadounidense. El historiador Pablo Stefanoni sostiene que tradicionalmente la figura que da la vida por un ideal había pertenecido a la izquierda. No parecía existir un análogo con el libre mercado. Sin embargo, Milei retoma ideas de Ayn Rand planteando una lucha heroica en nombre del ideal de libertad. Vamos a dejar para otro momento el examen de qué entienden por libertad y si este es o no un término absoluto, si no puede haber otros valores por encima de la libertad. Por ejemplo, cuando la libertad de unos termina porque hay libertades de otros que deben ser consideradas. Muchos aspirarían a ser personajes del libro de Ayn Rand, La rebelión de Atlas. ¿Quiénes? Empresarios que harían una gran huelga y se irían a vivir a la montaña porque el colectivismo habría conquistado a los Estados Unidos. Para Stefanoni, la solemnidad y la arrogancia que muchas veces presenta el progresismo habría favorecido que se generaran este tipo de discursos extremos. Por ejemplo, Stefanoni ve esta superioridad moral en el hecho de que el progresismo no lee a las derechas, mientras que las derechas sí leen a la izquierda. Por ejemplo, Agustín Laje cita a Judith Butler, pero los progresistas no citan a Agustín Laje ni siquiera para criticarlo. Dice Stefanoni, no se lee a estos autores de derecha porque lo que dicen es desagradable.
como si bastara con descalificarlos. Es importante leer lo que dicen para entender por qué hay pibes jóvenes, no necesariamente de clase alta, que los siguen. Tomarlos en serio es ver las diferencias, entender cómo hacen para operar juntas muchas expresiones de derecha que son hasta contradictorias entre sí. Los libertarios de derecha abrevan fuertemente en la Escuela Austríaca de Economía, partidaria del laissez-faire. Su fundador, Karl Menger, fue abogado y economista, proponente de la teoría marginalista, y rechazó la teoría del valor-trabajo de Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx. Muy en contra de la evidencia que muestra que la absoluta falta de regulación tiende a generar oligopolios, los austríacos entienden que la libre competencia supone un orden equilibrado, un poco como la mano invisible de Adam Smith. Cualquier intervención del Estado en materia económica produciría efectos negativos. Los economistas austríacos negaban la necesidad de un banco central porque creían que obedecían a una suerte de planificación socialista, que expandían el crédito sin respaldo y las burbujas y crisis periódicas. Buscaron mostrar la inviabilidad del socialismo y que incluso si el socialismo fuera posible, se generarían algunos problemas supuestamente irresolubles propios de los mercados planificados. Rothbard, el economista que influyó para que Milei tuviera ese estilo tan excéntrico, pertenecía a la Escuela Austríaca de Economía. Contribuyó a definir el libertarianismo moderno y popularizó una forma de anarquismo de propiedad privada y libre mercado a la que denominó anarcocapitalismo. Más adelante llamó a una alianza con el populismo de derecha, el paleoconservadurismo y el supremacismo blanco. En plena Guerra Fría se opuso a la intervención armada de Estados Unidos para frenar el avance del comunismo y sugirió que los servicios que brinda el gobierno podrían ser mucho más eficientes si estuvieran en manos privadas. En los primeros años de la década del 50 estudió con el economista austríaco Ludwig von Mises. Fue uno de los fundadores en 1971 del Partido Libertario Estadounidense y un opositor al gobierno de Ronald Reagan. Abandonó el Partido Libertario en 1989 y empezó a acercarse a la derecha paleoconservadora. Su libro El hombre, la economía y el Estado fue una de las obras de mayor referencia de la Escuela Austríaca de Economía, junto con La acción humana de Mises. Defendió el justnaturalismo o derecho natural de la propiedad privada, lo que constituye el núcleo duro de su anarcocapitalismo. Pero los derechos son una construcción humana y cultural, no existen en la naturaleza, como sí pueden crecer espontáneamente los árboles o las plantas. Del mismo modo, los derechos humanos no son naturales, sino que son culturales y pretenden ser adoptados en todo el mundo. Mises sostuvo que los fundamentos de las ciencias sociales pertenecen a la lógica de la acción humana, que puede ser conocida antes de comenzar las investigaciones empíricas. Este método luego sería denominado a priorismo extremo. Pero si se desea examinar la realidad, hay que realizar experimentos, no es posible conocerla a priori. Y por otra parte, el pensamiento a priori se basa en las intuiciones que la persona ya adquirió empíricamente. Y no hay ninguna garantía de que esto sea correcto. A priori podría decirse que estaban en lo correcto en la antigua Grecia cuando legitimaban la esclavitud. O se podría haber dicho que el Sol gira alrededor de la Tierra y hoy sabemos que no es así. Philippe Bagús es otro libertario que también propuso que las calles fueran de propiedad privada. Sus dueños tendrían derecho a decidir quién tiene acceso a ella, dejando fuera a los indeseables. La nueva derecha está asignada por un discurso populista, consignas vacías, discursos demagógicos y seductores por su simplicidad. En el caso de Milei, los gritos y las exageraciones seguramente fue lo que contribuyó a que lo invitaran una y otra vez a los canales de televisión, porque sabemos que eso da rating. El libertarianismo de derecha tiene expresiones radicales, como es el caso de Tim Guionet, conocido como Baked Alaska. Se identificaba como un libertario despreocupado y tranquilo que abogaba por la causa Black Lives Matter, pero luego fue expulsado de Twitter por promover la supremacía blanca y la teoría conspirativa de que los judíos controlarían los medios de comunicación, la misma que predominó en Alemania a mediados del siglo XX. Pero quienes apoyaron el autoritarismo en el libertarianismo de derecha fueron sus propias sombras tutelares. Escribió Ludwig von Mises en su libro Liberalismos de 1927. No se puede negar que el fascismo y todos los intentos similares de dictadura están llenos de las mejores intenciones y que su intervención ha salvado a la civilidad europea por el momento. El mérito que se ha ganado el fascismo vivirá para siempre en la historia, pero la política que ha traído la salvación por el momento no es el tipo de adhesión que prometa el éxito. El fascismo fue un improvisado momento, considerarlo como más sería un error fatal.
Friedrich Hayek hizo comentarios favorables a la dictadura de Pinochet. Pensaba que un dictador liberal podía ayudar a que en Chile no hubiera socialismo y que de esa forma se produjera una transición hacia la democracia. En relación a este tema, Stefanoni sostiene: los libertarios, que se supone que son antiautoritarios y luchan contra el poder del Estado, pueden terminar con gente que defiende la dictadura militar. Podríamos querer resolverlo rápido y decir: siempre los liberales apoyaron dictaduras. Es verdad, pero no alcanza. Hay derechas que hoy salen a disputar otros sentidos, son disruptivas. No solo son conservadoras, patean el tablero. A nivel global, disputan con la izquierda esa posición antisistema, antielitista, provocadora. En Europa incluso hay un trasvase de votos de la izquierda a la extrema derecha. Cuando el libertarianismo de derecha no encuentra un ámbito propicio para sus ideas, vira hacia modalidades más autoritarias. No advierte que la libertad de unos termina donde empieza la libertad de otros. Es el caso de Javier Milei, que se ofusca cada vez que alguien discrepa con él en un debate público. Es lo que llevó al humorista Roberto Moldaski a decir que Milei tiene el carácter del que deja las harinas. Le dicen buen día y él responde: ¡qué buen día, pelotudo! El filósofo y economista Friedrich Hayek fue otra de las influencias del libertarianismo. En su libro Camino de servidumbre, todo lo que está asociado a la intervención estatal es vinculado con el socialismo y con el fascismo. Cuestionó a Keynes, para quien no es perjudicial la intervención del Estado en la economía, sino la inestabilidad y la desocupación. El mercado para Hayek es totalmente impredecible y a lo sumo lo que puede hacer el Estado es adoptar un rol de jardinero, de propiciar condiciones básicas para el desarrollo de la economía. Al igual que el activismo de género, el libertarianismo tiene sus ritos, su iconografía, su himno, su chacarera, compuesta por el pibe libertario, sus picnics de la primavera, sus manifestaciones y su merchandising. Es una marca para muchos jóvenes que se rebelan contra sus padres, que cuestionan a las activistas de género porque en sus propias marchas no pueden dar cuenta de las razones por las que existiría el patriarcado, pero cuando ellos tienen que dar cuenta de las razones por las que apoyan a Milei en sus propias manifestaciones, suelen decir algunas vaguedades vinculadas con el término libertad. La respuesta parecería ser: los votaría porque sí, porque otros lo hacen, porque mis amigos lo hacen, porque a los políticos ya establecidos los conocemos y porque si no innova la juventud, ¿quién va a hacerlo? El problema de no poder dar razones de por qué se apoya a un político es que se empobrece el concepto de ciudadanía y la posibilidad de que las instituciones mejoren por buenas razones. Es difícil decir lo que sucederá en el futuro. En Estados Unidos, Bernie Sanders logró muchas adhesiones en favor de lo que denomina socialismo democrático. La desigualdad pasó a primer plano en la atención internacional con el éxito de los libros del economista Thomas Piketty. Por otra parte, hay analistas que pertenecen a la izquierda y analizan las nuevas derechas que tienen una gran limitación. No comprenden el activismo de género, catalogan de conservadores a todos sus críticos, y esto es falso, los hay de derecha no conservadora y de izquierda. Por ejemplo, son de izquierda y también críticos del activismo de género politólogos y youtubers como Johnny Yescas y Santiago Hermesilla, y el historiador y youtuber también Roberto Vaquero. La izquierda engloba todo en un mismo grupo, del mismo modo en que para la alt-right todo es comunismo. El libertarianismo de derecha quiere terminar con un sistema de seguridad social que ya está muy desarticulado, apelando a la absoluta desregulación y a la ley del más fuerte. Un Estado que se limite a ser policía de la propiedad privada, un Estado en el que si a una persona le va mal, peor para ella, porque se supone que no hizo todo lo suficiente.